espacio que Dios nos ha permitido poder llevar una palabra de bendición, una palabra de esperanza en estos últimos tiempos que estamos aquí en la tierra, y es necesario que sigamos nosotros compartiendo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que sean bendecidos todos en una manera muy especial. Hoy domingo de resurrección, domingo de Pascua, ¿verdad? En el cual pues estamos celebrando nosotros como pueblo del Señor la victoria de Jesús en la cruz del Calvario, y que también resucitó de entre los muertos. En el Antiguo Testamento Moisés también celebraba esto cuando ellos fueron esclavos y después fueron libres de la esclavitud en Egipto, y ellos celebraban las Pascuas como una libertad de lo que el Señor había hecho en ellos. Pues nosotros celebramos también lo que es la salvación a nuestra vida. Antes estábamos muertos en delitos y pecados. Nosotros estábamos totalmente condenados, mis amados. Dice la palabra que éramos hechos hijos de ira por causa de nuestro pecado, por causa de nuestra maldad. Pero fue el sacrificio vivo, precioso de nuestro amado Jesús en la cruz del Calvario que el Señor nos ha dado libertad y nos ha dado sanidad y nos ha dado vida eterna. Y en esta hora, ahí donde tú estás, vamos a declarar una palabra poderosa acerca de la sangre de Jesucristo. Esa sangre que nos purifica, esa sangre que nos lava, esa sangre que nos redime, esa sangre que nos sella, esa sangre que puede pasar cualquier enfermedad, cualquier virus, y no podrá tocarnos, porque la sangre significa un pacto que Dios ha hecho contigo cuando tú le confiesas como dueño y salvador de tu vida. Así que en esta hermosa noche vamos a hablar nosotros acerca de este día de resurrección, lo que el Señor hizo. Pero vamos a declarar una palabra en esta hermosa hora. Con esta canción, con esta alabanza, vamos a declarar que hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder solo en la sangre de Jesús. Vamos a declararlo en esta noche. Ahí donde tú estás en casa, hay poder. Empieza a declarar que hay poder. Hay poder en su sangre. Hay poder en la sangre de Jesús. Hay poder en su sangre. Vamos, declaramos poder. Hay poder en su sangre. Esa sangre que fue vertida, que fue derramada. Empezamos a declarar solo en Él. Creemos en el poder de la sangre del Cordero de Dios. Declaramos que hay poder solo en Él. El poder de su sangre. Hay poder solo en Él. Y el poder de su sangre. Declaramos la sangre de Cristo. En Jesús. El poder de su sangre. Tú eres bueno. Declaramos la sangre de Jesús sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, sobre las naciones de la tierra en esta noche. Porque hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en su sangre. Hay poder solo en Jesús. Creemos en el poder de su sangre. En la cruz del Calvario declaramos en esta noche la sangre de Jesús. Tenemos victoria, tenemos victoria, tenemos victoria en Él por medio de su sangre. Declara poder de la sangre de Jesús. Declaramos la sangre del Cordero de Dios. Soy libre, soy libre.
Declaramos que la sangre de Jesús nos sella, nos limpia. Tú eres sano, tú eres limpio por esa preciosa sangre que fue vertida en la cruz del Calvario por nuestros pecados y nos ha hecho libres, nos ha sanado. Sí, Señor, declara, por su preciosa sangre. Declaramos la sangre de Jesús en nuestra familia, en nuestras casas, en nuestros hogares. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús que nos limpia de todo pecado. Así que vamos a compartir en esta hora, después de este tiempo que hemos tenido para adorar al Señor, para exaltar su nombre, que es sobre todo nombre. Yo te pido que compartas para que otros que no conocen al Señor puedan tener en esta hora un encuentro personal con el amado. Puedes escribir peticiones si así lo deseas. Vamos a estar orando y vamos a declarar la palabra del Señor sobre tu vida, así como cuando el Señor le dijo al profeta que declarara sobre aquellos huesos secos. Hoy en esta noche vamos a declarar vida donde hay muerte. Vamos a declarar sanidad donde hay enfermedad. Vamos a declarar libertad donde hay cautividad. Así que puedes escribirnos y vamos a orar al final. Pero sí queremos que lo hagas. Cuando tú empiezas a escribirnos, estás actuando en fe. Eso es actuar en fe. Y vamos a declarar una palabra juntos al final. Pues hoy quiero compartir con ustedes, mis amados, un hermoso tema acerca de lo que es la resurrección, el poder de la resurrección. Y nosotros se nos ha revelado lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es una resurrección? Resurrección significa volver a levantarse de aquello que no tenía vida, o sea, aquello que estaba totalmente muerto. Jesús mismo dijo, Él mismo lo confesó y dijo que Él era la resurrección y la vida, y el que cree en Él, dice la palabra, aunque esté muerto, vivirá. Él mismo declaró esa palabra, que todo aquel que creyera en Él, aunque sea una muerte espiritual o muerte física, dice que el que cree en Él, aunque esté muerto, dice la palabra del Señor, vivirá. Porque esa muerte que fue hace más de 2000 años nos ha hecho a nosotros salvos. Porque era necesario que para haber una resurrección tendría que haber una muerte. Y esa muerte la dio nuestro Señor Jesucristo. Él renunció a todo su poder. Él renunció a todo que le dieran gloria por venir a esta tierra y serse humano, serse como nosotros, y después ir a una cruz a pagar el precio que nosotros en realidad deberíamos nosotros de haber estado en esa cruz. Pero fue su infinito amor, fue su infinita gracia que el Señor nos ha hecho a nosotros salvos. Él resucitó entre los muertos y nos ha dado vida a nosotros. Por eso dice que una resurrección es el fundamento de la fe cristiana. La resurrección es la base de que nosotros como hijos de Dios testificamos de que nuestro Dios resucitó. Si no hubiera sucedido resurrección, nuestra fe sería vana. Si no hubiera habido resurrección, el predicar sería vano. Pero es que lo tremendo es que el Señor Jesús murió, pero al tercer día resucitó de entre los muertos. Él no está en una tumba, la tumba está vacía. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y la de otros que también resucitaron? Porque sí resucitaron al otro. Por ejemplo, el caso de Lázaro, murió y resucitó. Otro fue un muerto que cayó sobre los huesos del profeta Eliseo, recobró vida y resucitó. El hijo de la viuda de Naín, Jesús también oró y resucitó. Pero la diferencia es que todos estos hombres que murieron y resucitaron, volvieron otra vez a morir. Y resucitaron y volvieron a morir. Además, así como murieron y resucitaron con todos los defectos que había
muerto. O sea, Lázaro, aquel hombre que resucitó con los huesos de Eliseo, habían muerto con todo defecto, con todo orgullo quizás o altivez. Así resucitaron también con los mismos defectos y así murieron. La diferencia con nuestro amado Jesucristo es que Él murió con todos los pecados de toda la humanidad, con toda iniquidad, de toda la maldad del ser humano. Y el Señor fue levantado de entre los muertos, sin ninguno de ellos, sin pecado, sin iniquidad, sin maldad. Y déjame decirte, el Señor no volvió a morir. Él está vivo. Y esa es la fe, el fundamento de nosotros como cristianos. Esa es la fe que nosotros tenemos, que somos sus hijos y que nosotros predicamos la verdad de Dios, porque es la base, la resurrección. Hablamos del Cristo resucitado, del que no conoció más muerte. Él murió por nuestros pecados. Él fue vituperado, Él murió, pero también resucitó al tercer día. Y déjame decirte que el Señor no está en una tumba, Él ha resucitado. Y eso es lo que nosotros celebramos hoy en día, nuestro Señor resucitado. No aquel que todavía mucha gente cree que ha muerto. No, nosotros celebramos la victoria de la resurrección. Y que eso, óigame bien, es para alegrarnos. Eso es de sumo gozo. ¿Cómo nosotros aplicamos los beneficios de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida? Por ejemplo, yo soy beneficiario. Usted toma beneficios de la herencia que Jesús ganó en la cruz. Todo lo que era contrario a mí en Adán. Recuerde que Adán, por causa de la desobediencia, él fue desterrado. Y había condenación y había separación entre el hombre y nuestro amado Dios. Esa era la herencia que Adán nos había dado por causa del pecado. Ese era lo que nosotros teníamos. Ahora, es lo que el Señor vino a hacer en la cruz del Calvario por nosotros. Lo que el Señor hizo cuando resucitó entre los muertos. El Señor nos dio ese favor. Todo lo que perdimos en nosotros con Adán, lo ganamos en Cristo Jesús. Adán conoció muerte, en Cristo Jesús nosotros ganamos todos los beneficios del Eterno, ganamos los beneficios del Señor. Así como Adán había perdido la comunión con el Señor, Jesús vino en la cruz del Calvario, murió y resucitó, y el Señor nos hizo ahora beneficiarios de poder ir directamente al Padre. Ya no necesitamos intermediarios. Nosotros ahorita mismo podemos comunicarnos con el Padre. Los beneficios de la resurrección es que el Señor nos hizo un puente para que nosotros podamos llegar al Padre. Y hay muchos beneficios en los cuales nosotros podemos caminar. Es que dice la palabra de Dios: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo podemos vivir y caminar en el poder de la resurrección? Es una pregunta. Número 1. La única condición para vivir en esta vida de resurrección es hacer lo mismo que Jesús hizo. Estar listo para morir todos los días. ¿A qué tenemos que morir nosotros? ¿A qué tiene que morir usted, mi amado hermano y amigo? Bueno, es a morir a nuestro ego, a los deseos de la carne, a la independencia, a la autosuficiencia, a la vida egoísta. Debemos crucificar todos los días el yo, que muchas veces está entronado. El Señor entregó todo por amor a ti, por amor a mí. Y nosotros también tenemos que morir todos los días a nuestro ego, todos los días a los deseos de la carne, todos los días a la independencia, todos los días a la autosuficiencia, todos los días a la vida egoísta. Todos los días debemos de nosotros de crucificar esto que no nos lleva a nada bueno. Tenemos que morir al ego. Número 2. Para recibir el poder de la resurrección, lo tenemos que hacer por fe. Todo, la base del cristiano, todo es por fe. Nosotros nos movemos por fe. Creemos que somos salvos por fe. Entonces todos nosotros tenemos que tener, todo lo que hacemos lo tenemos que hacer por fe. Jesús murió una vez y para siempre.
Jesús murió una vez y para siempre por el pecado. Este viejo hombre, el viejo hombre fue crucificado. Y a través de la ley de la herencia recibimos todos los beneficios que Él obtuvo en la cruz del Calvario. ¿Cuáles son los beneficios de la cruz del Calvario? El Señor mismo lo dijo en su palabra, ¿verdad? Que somos sanos, somos perdonados, nosotros somos salvos, nosotros Dios nos ha dado vida eterna. Por medio de su sangre nosotros somos limpiados, somos lavados, somos redimidos, somos sellados. El enemigo no podrá hacer frente con nosotros. Ese espíritu de virus pasará y no nos tocará. ¿Por qué? Porque está la sangre del Cordero de Dios. Esos son los beneficios de la cruz del Calvario que nosotros obtenemos cuando recibimos a Jesús. El Señor, óigame bien, el Señor cuando murió en la cruz del Calvario y vertió su sangre, fue para limpiarnos de una vez y por todas. Fue para sanarnos, fue para sellarnos. Así que nosotros debemos de tomar los beneficios. Y si usted está enfermo, usted diga, Señor, aplico la sangre de Jesús en mi vida. Y diga, soy sano. Soy sano. Usted diga, soy perdonado. Soy salvo. Soy libre. Tengo vida eterna. Esos son los beneficios que nosotros obtenemos en la cruz del Calvario. Yo te quiero decir, si tú crees esta palabra, yo te pido que escribas ahí y nos mandes una petición de oración. Y saber que estás conectado con nosotros en un mismo sentir, de que nosotros obtenemos los beneficios de la sangre. Hoy es tiempo que tú, si estás enfermo, seas sano y obtengo beneficios de la sangre del Cordero de Dios que fue vertida. No es sangre de animal, es la sangre del Santo de Israel. Óigame bien, la sangre del Señor, que usted hoy puede tomarla. Usted puede hoy decir, Señor, por tu sangre yo soy sano, yo soy libre. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces di conmigo en esta hora, soy sano, yo soy perdonado, yo soy salvo y yo tengo la vida eterna en Cristo Jesús. En la muerte, óigame bien, en la muerte de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, Satanás, que el Señor lo reprenda, creía que había vencido. Óigame bien, él creía que hasta ahí nomás iba a terminar todo. Cuando el Señor murió en la cruz del Calvario y dio ese fuerte grito, el Señor cuando dijo, consumado es, fue un grito de victoria. El enemigo no lo entendía. Él creía que todo se había terminado. Él quizás estaba haciendo fiesta. Él quizás estaba alegre, óigame bien. Él quizás estaba pensando que todo había terminado en la cruz. Pero mire que dice la palabra en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 55. Dice la Biblia, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Una pregunta. ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque la misma muerte, mi amado hermano, la misma muerte no pudo contener al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es por eso que al tercer día el Eterno se levantó entre los muertos, porque no pudo en la tumba, no pudo la muerte contener tanta gloria, porque Él es la vida, Él es la vida, Él es la vida. Y donde hay muerte, allá hay vida en Cristo Jesús. Entonces el enemigo pensaba que todo había terminado. Jesús ha resucitado. Dice Mateo capítulo 27. Versículos 51, 52 y 53 dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron y se abrieron, mire cómo dice la palabra, los sepulcros. Y muchos cuerpos, dice, de santos que habían dormido, se levantaron. Y aquí ponga mucha atención. Y dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de nuestro Jesús, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. En ese momento que nuestro Señor resucitó entre los muertos, dice ahí en Mateo, dice que hubo un gran terremoto, porque también dice más adelante en San Mateo, habla de que el ángel dice que movió la piedra y por ende hubo un gran terremoto.
Fue tanta la gloria del Señor, fue tanta la gloria del Eterno, que la muerte no pudo contener la vida. Y resucitó el Señor, y los sepulcros fueron abiertos en ese momento a causa de la gloria manifestada de nuestro Señor en la resurrección. Y dice la Biblia que muchos se levantaron. ¡Qué poder!, ¿no? En ese instante que el Señor resucitó entre los muertos y que el ángel movió la piedra y que hubo un terremoto, dice la palabra que muchos resucitaron. Y es que donde existe la vida no hay muerte que valga. Y es que Él es la vida, Él es la resurrección. Y todos aquellos que estaban ahí en ese lugar, óigame bien, resucitaron. Lógicamente dice la palabra que eran hombres piadosos, eran personas que amaban al Señor. Y muchos se levantaron en ese instante. Él es la resurrección y Él es la vida. Cuando el Señor le dijo a Lázaro, mira qué poderoso esto. Cuando el Señor le dijo a Lázaro, y le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Sabe? Yo no había comprendido esto, pero es que el Señor Jesús tuvo que decir el nombre de Lázaro. Por eso le dijo: Lázaro, ven fuera. Porque fue una orden del que resucita muertos. Y tuvo que decir el nombre de Lázaro, porque si no lo hubiera hecho, si no hubiera dicho el nombre de Lázaro, todo el cementerio hubiera resucitado. Porque Él es la resurrección y Él es la vida. Aleluya. Cuando Jesús resucitó, Satanás creía que todo había terminado en la cruz. Pero cuando el Señor resucitó, Satanás fue humillado de su reino, fue destruido de su reino, fue destronado de su reino. Porque dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice la palabra del Señor, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, en contra suya, sí, en contra suya, en contra mía. Había una acta, había algo que decretaba de que yo era culpable, de que usted era culpable. Y que merecíamos la muerte. Por eso dice la palabra, Él anuló el acta. Él anuló ese decreto que había en contra mía, en contra suya. Por tanto odio, por tanto rencor, por tanta maldad, por tanto egoísmo. Él anuló todo eso. Y dice la palabra de Dios, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y dice el versículo 15, óigame bien, aquí fue donde fue destronado el enemigo, aquí donde fue destruido, aquí fue donde fue humillado, porque él creía que todo se había terminado en la cruz, pero seguía más, seguía más. El Señor estuvo 3 días en el infierno y fue a traer las llaves del infierno y se las entregó a la iglesia. Y es por eso que el mismo infierno no puede prevalecer en contra de la iglesia. Buscará la forma, pero no puede, porque el Señor le ha dado autoridad y dominio al pueblo del Señor. Y en el versículo 15 dice, y despojando a los principados y a las potestades. Óigame bien lo que hizo el Eterno. Dice la palabra, los exhibió públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. El reino del enemigo de las tinieblas fue destronado. Satanás fue derrotado. Él fue destronado. Él fue desarmado. Él fue destruido. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios a eso? Gloria a Dios. La tumba está vacía. No está Jesús. Cuando el enemigo te dice que estás enfermo, cuando el enemigo te dice que no puede más, que no encuentra salida a esa situación, recuérdale que Él está vencido, que Él está derrotado, que Él está destronado, que Él está desarmado, que Él no tiene fuerza para dañarte. Recuérdale eso, aunque Él venga a susurrarte, tú recuérdale que Él está vencido, que Jesús lo venció en la cruz del Calvario, que Jesús lo venció cuando resucitó entre los muertos y ya no tiene arte ni parte en tu vida. Recuérdale todo eso, recuérdale que tu destino es el cielo y recuérdale al enemigo que el destino de él es el infierno. Porque el Señor ha resucitado. Yo te quiero declarar algo en esta hora. Quiero que declarar algo poderoso en tu vida.
Si tú crees que ha sido revelada la resurrección, todo aquello que se había muerto hoy resucita para tu vida. Todo sueño que tú habías tenido y crees que no se puede realizar, tú empiezas a declarar la resurrección de Jesucristo, y todo aquello que había muerto empieza a resucitar ahora en el nombre poderoso de Jesús. Toda meta que habías dejado, hoy empieza a declarar que eso empieza a tomar vida en el nombre poderoso de Jesús. ¿Qué te parece si en esta hora oramos? ¿Qué te parece si en esta hora declaramos la resurrección de Cristo por todo aquello que tú creías que había muerto? Por ejemplo, todo aquello que tú habías perdido esperanza, hoy resucita en el nombre de Jesús. Y vamos a declarar en esta hora, todo aquello que tú piensas que había muerto, hoy empieza a declarar la resurrección. Todo aquello que estaba muerto hoy vive en el nombre de Jesús. Declaramos, vamos a orar, declaramos en esta hora que todo sueño que había muerto resucita ahora en el nombre poderoso de Jesucristo. Declaramos que todo matrimonio que lo dabas tú por muerto, hoy empieza a recobrar vida en el nombre poderoso de Jesús. Hoy declaramos que aquel hijo que anda en droga y que tú piensas que todo ya no había solución, hoy declaramos que empieza a levantarse entre los muertos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la vida de Dios, declaramos la vida del Cordero, declaramos la vida del resucitado en esta hora sobre todo aquello que había muerto, sobre todo aquello que había dejado de tener vida. Hoy declaramos la resurrección, el poder de la resurrección, y nos movemos en el poder de la resurrección. Nos movemos en que para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible, Señor. Hoy, Señor, resucita hoy, Señor, nuestros sueños. Si tú te has encontrado desanimado, hoy levántate en vida en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tomamos y glorificamos la victoria en la cruz del Calvario. Hoy declaramos en esta hora que eres sano en el nombre de Jesús. Declaramos que eres sano en el nombre poderoso de Jesús. Porque nosotros no adoramos a un hombre muerto. Nosotros adoramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que está sentado en el trono. A Él es que nosotros adoramos. Padre, en esta noche declaramos la sangre de Jesús siendo derramada, Señor, sobre cada corazón. Y venimos clamando y pidiendo, Señor, por sanidad, por las personas que están enfermas. Tu sangre, el poder de la resurrección, aquellos que se encuentran en agonía. Hoy, Señor, levántalos de ese lugar. Las personas que están contagiadas con el coronavirus, hoy declaramos, Señor, que son sanos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos la sangre del Cordero. Declaramos el poder de la resurrección en sus vidas. En aquellos que ya están, Dios mío, quizás por ser desconectados de un aparato, hoy declaramos que vuelve a la vida en el nombre poderoso de Jesús. Hoy tomamos, Señor, los beneficios de tu sangre. Hoy tomamos los beneficios que usted nos dio en la cruz del Calvario, Señor. Hoy declaramos la resurrección en esta noche y declaramos los beneficios a favor de tu pueblo, Señor, y declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Todo cáncer se va en el nombre de Jesús, Padre glorioso. Todo problema, Señor, en el corazón son sanos en el nombre de Jesús. Declaramos la sangre del Cordero de Dios, Padre glorioso, la sangre que es derramada, Señor Jesús, sobre Honduras y sobre todas las naciones de la tierra, trayendo sanidad en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gloria a Dios, te damos gloria, Señor. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Él no está aquí. Él ha resucitado. Yo te bendigo en esta noche. Yo te bendigo con toda clase de bendiciones. Y sigamos hablando del Eterno. Sigamos hablando y glorificando al que resucitó. No nos callemos, pregonemos. Seamos la luz, seamos la sal, porque el Señor ha resucitado. Gloria sea el nombre de Jesús. Te bendigo, mi amado hermano. Si crees que esto es de bendición, te pido por favor que nos compartas este video. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús. La gracia del Señor sea sobre tu vida. Bendiciones.